Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a LC Educación. Mi nombre es Luis y lo prometido es deuda. Hoy también vamos a resolver un problema de matemáticas, más concretamente uno de cálculo diferencial y en específico pues de derivadas logarítmicas y exponenciales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema en sí? Mira, dice, utiliza las propiedades de los logaritmos y exponenciales para encontrar la derivada de las siguientes funciones. Y bueno, más específicamente de la función que estás viendo. La voy a poner en grande para que la alcances a ver, la escribas en tu cuaderno y la vayas resolviendo junto conmigo. ¿De acuerdo? Y pues esperemos poder llegar al mismo resultado. Bien, entonces pasémonos a nuestro cuaderno para poder resolver el ejercicio. Bien, mira, en este caso, hasta el mismo problema nos está ayudando porque dice utiliza las propiedades de logaritmos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos directamente a la derivación por la regla de los logaritmos, sería un problema pues no muy organizado y nos revolveríamos un poco en el tema del álgebra al final. Entonces, para evitarnos todo eso, vamos a recurrir a las propiedades de los logaritmos y las exponenciales para poder desmenuzar esta función que tenemos aquí de la siguiente manera. Fíjate bien, primero vamos a utilizar las propiedades de las exponenciales. ¿Cómo? Fíjate bien, en un primer estado, una de las leyes de los exponentes nos dice que la raíz enésima de un número que está elevado a la enésima potencia lo podremos escribir como a de n entre m, ¿sí? Y eso es justamente lo que vamos a hacer con esta función. Si te das cuenta, fíjate bien, voy a escribir todo el logaritmo de la raíz de 1 más el seno de x entre 1 menos el seno de x, y voy a encerrar a todo esto como si fuera una sola expresión, como si esto fuera la a entera, y le voy a poner el 1 ahí. Sale que todo está elevado a la 1, cualquier cosa elevada a la 1 sigue siendo la misma cosa. Entonces, podemos utilizar la ley de los exponentes que he apuntado ahorita y pasaríamos a escribirlo de la siguiente manera. Tendremos el logaritmo de 1 más el seno de x entre 1 menos el seno de x y todo elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Si la raíz no tiene un número como tal, debemos asumir nosotros que es una raíz cuadrada, ¿vale? Ahora, ya lo tenemos pasado a un exponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos y esa es, más concretamente, el logaritmo de a que está elevado a la b. Bien, podríamos expresarlo como b por el logaritmo de a, y eso es lo que vamos a hacer con esta expresión. Entonces pasamos a obtener un medio del logaritmo de 1 más el seno de x entre 1 menos el seno de x, ¿sí? Ahora pasamos a utilizar otra propiedad de los logaritmos, que sería el logaritmo de a entre b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Aplicado a nuestro problema o a nuestra función, tendríamos un medio del logaritmo, y vamos a poner aquí una llavecita porque vamos a tener dos logaritmos: el logaritmo de 1 más el seno de x, que vendría siendo el logaritmo de a, menos el logaritmo de lo que tenemos en la parte de abajo, que sería 1 menos, se me fue, ahí está, seno de x, y cerramos la llave. ¿Ok? Ahora, ya tenemos en cierto aspecto desmenuzada la función, o sea, ya la hemos desglosado completamente, hemos destruido nuestro logaritmo principal y lo hemos desmenuzado a dos expresiones, a dos logaritmos. ¿Por qué? Porque el siguiente paso ya sería la derivación, pero sería una derivación más práctica, más sencilla. Porque fíjate bien, vamos a pasar ya directamente con la derivada de la función f de x respecto de x, ¿vale? Bien, para esto entonces, fíjate bien, vamos a utilizar algunas de las reglas de derivación algebraica con
la de los logaritmos. O sea, ¿cuáles serían estas? Pues bien, tenemos la primera, que es la derivada de una constante por la variable respecto de x. Entonces la constante sale de la derivada y nos quedamos con la derivada de la variable. Eso es justamente lo que vamos a hacer al principio. Luego vamos a aplicar la otra regla de derivación para los logaritmos, que sería la derivada del logaritmo de una variable con respecto de x vendría siendo la derivada de la variable entre la variable original. ¿De acuerdo? Entonces, ponle pausa al video para que puedas apuntar estas leyes, porque las vamos a utilizar para poder resolver lo que tenemos ya arriba desmenuzado. Entonces, continuamos con la derivación. Entonces tendríamos un medio de la derivada respecto de x de el logaritmo de 1 más el seno de x menos el logaritmo de 1 menos el seno de x. ¿Sí? Eso es lo que vamos a derivar. Ahora, como también tenemos aquí más de dos variables en un cierto aspecto, entonces también deberíamos de recurrir a la propiedad de la linealidad de la derivada. Es decir, vamos a tener aquí nosotros la derivada de u más v respecto de x, pues vamos a tener la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x, ¿vale? Si tuviéramos ahí más variables, pues obviamente pues se las sumaríamos, ¿va? Entonces vamos a aplicar eso y tenemos lo siguiente, tenemos un medio que va a interactuar con las dos derivadas, sería la derivada con respecto de x del logaritmo de 1 más el seno de x menos la derivada respecto de x del logaritmo de 1 menos el seno de x, ¿sí? Y todo dentro de la llave. Bien, ahora podemos hacerlo esto de manera simultánea aplicando la regla de derivación para los logaritmos, y lo que nos quedaría sería lo siguiente, fíjate bien. Vamos a hacerlo por pasos, no te preocupes, y tendríamos un medio de, fíjate bien, la derivada respecto de x de 1 más el seno de x entre 1 más el seno de x. O sea, estoy utilizando lo que ya te pedí que apuntaras en tu cuaderno, menos la derivada respecto de x de 1 menos el seno de x entre 1 menos el seno de x. Y cerramos llave. Ahora procedemos a nuestras derivadas. Como son derivadas logarítmicas, trigonométricas, vamos a utilizar la regla de derivación trigonométrica específicamente para el seno, porque pues, vemos aquí tenemos puras propiedades sinusoidales. Entonces vamos a pasar a la derivada del seno de u respecto de x, vendría siendo el coseno de u, o la derivada de u respecto de x. Esa es la regla de derivación para los cosenos. Entonces vamos a aplicar esto para cada una de las derivadas de arriba. Implícitamente pues tenemos la derivada de una variable más la otra, pero teniendo en cuenta que la otra variable es una constante que es 1, que es este de aquí, es este 1, entonces eso se va completamente a 0. ¿Por qué? Pues porque la derivada de una constante respecto de x es 0. Entonces esa no la vamos a contar, ¿vale? Entonces lo que nos quedaría antes de la derivación trigonométrica sería lo siguiente: un medio, llave, de la derivada con respecto de x, del seno de x entre 1 más el seno de x menos, y aquí nos podemos hacer del menos con el otro menos, pero lo voy a dejar ahí, menos la derivada de x por el seno de x entre 1 menos el seno de x. Cerramos llave. ¿Sale? Me he deshecho completamente de las derivadas de las constantes que era el 1, y me he quedado con las puras derivadas trigonométricas. Entonces pasamos a resolverlo y tendríamos un medio multiplicado por la derivada del seno, que sería coseno de x entre 1 más el seno de x. Luego este menos se va con este menos, al multiplicarse sería menos por menos, me daría más coseno de x entre 1 menos
el seno de x, ¿sí? Ahora, vamos a resolver esto que tenemos aquí porque no es el final completamente de lo que queremos, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer multiplicaciones algebraicas y luego reducción de términos semejantes si es que los hay. Entonces, con el fin de aplicar nuestra siempre válida herramienta que nos dio Julio Profe en sus tiempos, la regla de la carita feliz, ¿sí? Pasamos a sumar estas fracciones trigonométricas. Lo que tendríamos sería un medio, vamos a ponerle ahí corchete cuadrado, me quito la llave y la cambio por un corchete. Tendríamos coseno de x multiplicado por 1 menos el seno de x más mismo coseno de x por 1 más el seno de x, y todo entre, fíjate bien lo que voy a hacer aquí, lo que tenemos abajo, la multiplicación de lo que tenemos abajo es más bien conocido como un binomio conjugado, ¿sí? Un binomio conjugado, pues te lo escribo aquí arriba, es como si tuviéramos a menos b por a más b y nos da como resultado a cuadrada menos b cuadrada. Entonces ya no hay necesidad de estar multiplicando, tener aquí 4 multiplicaciones, y en vez de hacer esas 4 multiplicaciones me quedo con el binomio conjugado y nos queda como 1 menos el seno cuadrado de x, que más adelante va a tomar relevancia. Hacemos las debidas multiplicaciones algebraicas y reducción de términos semejantes, medio del coseno de x, la multiplicación de este por este, menos coseno de x por el seno de x, más el coseno de x, más coseno de x por el seno de x, entre, y fíjate bien, esta de aquí la voy a escribir de otra manera, ¿de acuerdo? La voy a escribir como el coseno cuadrado de x. ¿Por qué? Ahora bien, te digo por qué la voy a escribir de esa manera. Fíjate bien, tenemos las propiedades de los unos en la trigonometría, que sería 1, en la trigonometría sería comúnmente conocido como el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. ¿Qué pasa si yo paso este seno cuadrado de x del otro lado? Pues nos quedaría como coseno cuadrado de x igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y mira, esto es exactamente lo que tengo aquí. ¿Sí? Lo dejo en visto. ¿Vale? Ahora, pues ya sabemos por qué es coseno cuadrado. Ahora, lo que pasa aquí arriba, en la parte de arriba, en la parte del numerador, fíjate bien, tengo este de aquí que se va con este de acá. Es lo mismo, pero con diferentes signos. Y me queda coseno más coseno 2 veces el coseno. Entonces tendríamos un medio de 2 veces el coseno de x entre coseno cuadrado de x. Y para esto vamos a utilizar, pues, bueno, no utilizar, sino que eliminamos términos semejantes. Arriba y abajo tenemos dos cosenos, arriba tenemos un coseno. Y eliminamos el 2 con el 2 y nos queda 1 entre coseno de x. ¿Sí? Y ese sería nuestro resultado. Fíjate. O sea, estamos relacionando una función que a simple vista la derivación sí va a ver muy siniestra, pero gracias a las propiedades de los logaritmos lo hemos resuelto de manera organizada, tranquila y demasiado práctica, ¿de acuerdo? Ahora, si lo hiciéramos por derivación directa, te digo, esto sería un caos. Llegaremos exactamente a lo mismo, pero sería completamente un caos enorme, ¿de acuerdo? Entonces, espero que te haya gustado el video. Si lo quisieras hacer por derivación directa, déjame tu comentario diciéndome quiero la derivación directa y yo con gusto leo tu comentario y en otro video hago esta misma derivada, pero haciéndolo de manera directa, ¿vale? Pues bien, espero que hayas entendido, espero que te haya gustado, espero que te ayude. Y pues bueno, esto sería todo. Bendiciones, que pases una agradable mañana, una excelente tarde y buenas noches a la hora que me estés viendo. Nos vemos.